Más tarde se nos cuenta que la mansión Auberne requiere de muchos empleados para el correcto mantenimiento de la residencia y el exuberante jardín. El dueño no es otro que el duque Leopoldo Auberne. Cuando el duque entró a la mansión, fue recibido por su hija Grace. Él estaba muy preocupado porque se enteró que la prota había caído del caballo. Sin embargo, la rubia lo tranquilizó, diciéndole que estaba bien. Leopoldo, debido a que es el ministro de finanzas del país, debe ausentarse con frecuencia, y han pasado 2 meses desde su última visita. Él luce imponente a la altura de su posición. Sin embargo, él solo tiene 45 años, es decir, él es más joven que Kenza, por lo que el prota se siente como si lo estuviera engañando. Enseguida, Leopoldo mandó a traer el regalo que le trajo a su hija, y este resultó ser un caballito de madera. Todos quedaron sorprendidos al ver el regalo, y Kenza de inmediato supo que Leopoldo eligió ese regalo porque todavía recuerda cuando Grace amaba jugar con caballitos de madera cuando era pequeña. Kenza en su pensamiento queda aliviado que menos mal la verdadera Grace no está allí para verlo, porque si no hubiera reaccionado de una muy mala manera. En eso todos los sirvientes tenían miedo de cómo Grace pudiera reaccionar. Sin embargo, la rubia le dijo a su papá que le agradecía por recordar que ella estaba buscando un regalo para el cumpleaños de su primo François. Resulta que Kenza revisó rápidamente los recuerdos de Grace y encontró la información de que el primo François cumplía años el próximo mes. Grace, haciendo quedar bien a su papá, le dijo a su mayordomo Sebastián que ni se le ocurriera pensar que Leopoldo compró ese regalo para ella, pues su padre nunca compraría un caballito de madera como regalo para su hija de 15 años. Así todos los sirvientes celebraron y felicitaron a Leopoldo por haber escogido tan buen regalo para su sobrino, y de paso la lealtad de los sirvientes hacia Grace aumentó. Más tarde, Kenza pensaba que Leopoldo es un gran aristócrata, sin embargo también es un padre torpe, y él lo entiende porque también le costó aceptar que su hija estaba creciendo. Como sea, Grace estaba yendo con su pequeña sirvienta para llevarle algunas golosinas a Waltz, porque de paso ella tenía un favor que pedirle. Pero en eso ella encontró a Waltz y a su padre jugando a los trompos. Kenza no sabía que los trompos también existían en ese mundo. Sin embargo, también pensó que Grace, la original, no sabía que su padre disfrutaba con ese juego como un niño de clase trabajadora, por lo que ese tipo de actitud es sorprendente para un aristócrata. En eso vemos que Leopoldo perdió en el juego, por lo que le agradeció a Waltz por siempre aceptar jugar con él. Él le confiesa a su amigo que está un poco triste por haber elegido un mal regalo para Grace, y encima ella fue la que se aseguró de que él no perdiera la dignidad frente a todos sus sirvientes. Leopoldo no se cree digno de ser un duque, porque después de todo, él es solo el hijo menor de un noble de campo. En realidad, quien nació de una familia ducal fue la madre de Grace, Jacqueline, y Leopoldo obtuvo su título de duque a través del matrimonio, y aunque él ha logrado mucho como ministro, sigue sintiéndose inseguro por sus orígenes. Kenza ante esta situación no puede quedarse de brazos cruzados, por lo que Grace le dice a su padre que no es justo que él se esté divirtiendo sin ella, y le pide que le enseñen a jugar a los trompos. Leopoldo no sabía cómo responder, entonces Grace le explicó que de hecho ella va a menudo a visitar al maestro Waltz a escondidas de su madre. Entonces Leopoldo le empezó a enseñar a su hija cómo es que se juega. Enseguida Grace le dice a su padre que sí, en realidad él viene de una familia pequeña y poco reconocida, pero eso no cambia nada. Kenza sabía que Leopoldo era un hombre dedicado, que es tanto un padre como un esposo amoroso, y que se entrega por completo a su deber, por lo que él se merece muchos elogios. Es así que él, o sea Grace, le dice a su padre que lo admira mucho. Volviendo al juego, vemos que ella fue quien ganó la partida de trompos, por lo que su padre quedó asombrado, pero la rubia le tocó decir que solo fue suerte de principiante. Días después, en los dormitorios de la academia, Ana se levantó como siempre, pero cuando se fue a poner la falda al uniforme, resulta que no le entraba. Como sea, lo importante es que ese día comienzan los exámenes prácticos de magia. Enseguida llegó Ana toda apurada, disculpándose con Grace por llegar tarde. Sin embargo, la rubia le dijo que estaba a tiempo, y al darse cuenta que tenía la corbata chueca, se la acomodó. Hinako obviamente estaba viendo todo eso y comentó que se sentía raro ver a su padre actuar como una señorita de manera tan natural. Su madre también opinaba lo mismo, y aunque sabía que Kenza tenía su truco de elegancia activado, igual a ella se le hace muy raro que él se haya adaptado increíblemente rápido. Mitsuko incluso le dijo a Hinako que se imaginara si Kenza siguiera actuando así incluso después de despertar, por lo que Hinako le dijo a su mamá que esperaba que eso no sucediera. Como sea, ese es un día muy importante porque comienzan los exámenes de fin de trimestre, y mientras los estudiantes normales solo deben demostrar lo que saben hacer, los que tienen más talento deben pelear frente a todos. Es decir, ese es el día de la exhibición mágica. Enseguida vemos como August y Richard luchan épicamente frente a todos. Leopoldo también estaba presenciando el enfrentamiento, incluso quedó asombrado de que ellos hubieran convertido a sus bestias en un arma. En eso llegó el decano, por lo que Leopoldo le mencionó que estaba sorprendido del nivel de magia que manejaban los estudiantes. El decano estaba de acuerdo. Sin embargo, él le dijo a Leopoldo que el hechizo de convertir a sus bestias en armas fue enseñado por Grace. Rápidamente, el enfrentamiento de los dos chicos terminó y se dio paso a las siguientes participantes, es decir, a Grace y a Ana.
Rápidamente, tanto August como Richard se inclinaron ante la rubia. Entonces Grace les pidió que se levantaran, pues ella se sentía incómoda. Pero ellos le contestaron que todo buen caballero debe arrodillarse ante su maestra. Por su parte, Leopoldo no podía creer que Grace, su hija, fuera quien les enseñó ese hechizo. El decano le dijo a Leopoldo que Grace sabía cómo guiar a sus compañeros. Además, ella es quien ha ayudado enormemente a Anna, la chica becada, a integrarse. Enseguida vemos que para la exhibición mágica de Grace y Anna, ellas tendrían que combatir contra la maestra Grenat. Bergero, quien estaba viendo esto de lejos, sabía que la profe Grenat siempre ha creado 3 maniquíes mágicos para que las chicas los derroten. Sin embargo, Pierre mencionó que los estudiantes de primer año ya tienen problemas para atacar objetivos inmóviles. Ahora, acertar a múltiples objetivos voladores sería demasiado difícil para Grace y Anna. Rápidamente, la rubia invoca a Orión y lanza una bola de fuego. Esta es enorme, pero el problema es que es demasiado lenta para alcanzar a sus objetivos. O al menos eso era lo que pensaban August y Richard. Pero rápidamente vemos que Anna invocó a Sirius y con su torbellino de viento creó un vórtice de llamas que derribó a 2 objetivos. El otro intentó escapar, sin embargo Anna no lo permitiría. Es así que guió al vórtice y destruyó al último objetivo. Esta maniobra dejó impresionados a todos los estudiantes y Grace le agradeció a Anna por su buen trabajo. Grenat también felicitó a las chicas, sin embargo les dijo que eso aún no había acabado y en menos de nada sacó una especie de araña que había hecho fusionando a los 3 maniquíes. La rubia rápidamente le envió una bola de fuego, pero resultó que esa especie de araña es inmune al fuego, porque al carbonizar su superficie, revelaron su estructura metálica, y con eso su atributo cambió a tierra. Entonces Grace, sin perder tiempo, le ordenó a Orión que cambiara de atributo. Hinako estaba re feliz de poder ayudar a su papá, por lo que inmediatamente Orión cambió de atributo. Anna había entendido que ese maniquí fue creado para demostrar el cambio de atributo de Orión, por lo que se emocionó del buen plan que había creado la maestra. Rápidamente, Grace le dijo a la Rosadita que lanzara un hechizo de viento sobre el maniquí, y ella lo reforzaría con agua, porque según la base de la teoría de los elementos, el agua puede potenciar el viento, por lo que ahora es el turno de Grace apoyar a Anna. La Rosadita no quería robarle el protagonismo a Grace, y mucho menos en su propia presentación. Por otro lado, vemos que la mamá de Hinako entendió que Kenza quería usar su compatibilidad mágica para que Anna tuviera más protagonismo. Aún así, Hinako se preguntaba si eso funcionaría, porque en ese punto del juego, las estadísticas de Anna siguen siendo bastante bajas, sobre todo su vida y su maná, y como lanzó un hechizo poderoso, seguro ya casi está sin maná. Grace le dijo a la Rosadita que no era momento de dudar, pues sus hechizos no serán suficientes para vencer al enemigo, así que esta vez necesita de su ayuda. Con esas palabras, Anna se decidió a hacerlo, y rápidamente invocó a Sirius lanzando un hechizo de tormenta. La ráfaga de viento era muy potente, y enseguida Grace la apoyó lanzando hielo. Así se armó una ventisca que congeló al maniquí, y ellas con un pequeño toque lo desintegraron. De esta manera, ellas terminaron su demostración mágica, y más tarde los chicos felicitaron a Grace. Sin embargo, la prota les dijo que todo eso era gracias a Anna. En eso llegó Leopoldo felicitando a las chicas, y dirigiéndose a Anna, le agradece por ser amiga de su hija. Grace también le dice a su papá que el maná de Anna es impresionante. Sin embargo, la Rosadita, no creyéndose merecedora de tantos elogios, le dice al duque que fue gracias a Grace que ella pudo luchar hasta el final, porque desde el inicio del semestre ella se dio cuenta que había subido de peso. Este último comentario pues como que no tenía nada que ver. Sin embargo, Hinako recordó que todo había comenzado en la 3ª semana de clases, cuando Grace le preguntó a Anna si eso era todo lo que comía. La Rosadita le explicó que eso era así, porque como la comida en la academia era tan deliciosa, ella no podía parar de comer y por eso se había subido de peso. Kenza sabía que él normalmente le habría dicho que las chicas se ven mejor con un poco más de carne en los huesos, pues ese es un reflejo de papá. Pero ahora que él ha vivido en el cuerpo de Grace durante casi un mes, ya entiende por qué las chicas no quieren engordar. Entonces él le dice a Anna que la entiende, pero aún así que tenga cuidado, pues su salud es más importante que su peso. Sin embargo, la rubia también mencionó que le entristece ver la dieta, porque a ella le encantaba verla comer con tanto entusiasmo. Estas palabras fueron como una puñalada al corazón de Anna, pues ella no se podía permitir que Grace estuviera triste. Entonces decidió comer hasta estar satisfecha y compensarlo con ejercicio. Después de eso, la Rosadita empezó a correr mañana y noche, incluso tomó clases particulares de magia y combate para mejorar su resistencia, pero al final ganó tanta masa muscular que ahora su falda ya no le queda. Anna, al explicarle esto a los chicos, hizo que ellos entendieran que Grace la motivó, lo que provocó que ellos empezaran a brillar de admiración por la rubia, pues creían que ella era una persona increíble, una santa digna de ser una reina. Fue en ese preciso momento que Kenza supo que esos brillitos indicaban un aumento en la afinidad. Y listo amigos, hasta aquí el resumen de esta semana. Si les gustó, suscríbanse, dejen like y un lindo comentario. Nos vemos en un próximo video. Chaito.